Ajá. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta quinta sesión de la segunda edición del Seminario de Español como Lengua Extranjera para estudiantes del este y sudeste de Asia. Este seminario está enmarcado en el proyecto PAPIME P403724, que se titula Materiales complementarios digitales de enseñanza de español como lengua extranjera para estudiantes chinos, coreanos chinos, coreanos, japoneses y vietnamitas. El comité organizador de este seminario está conformado por el doctor Edgar Pacheco Martínez, la doctora Rosa Esther Delgadillo Macías, el maestro Adrián Franco Cisneros y yo misma, Stephanie Macías Rioja. Estamos muy contentos y les agradecemos mucho su presencia, que se conecten de varias partes de México y del mundo. Les recuerdo nada más que tenemos un sitio web que pueden ver en el chat. Ahorita les pasamos el link, que es sea.cp.unam.mx. Ahí pueden ver las grabaciones de las sesiones pasadas y también nos pueden contactar por correo a través del email que va a aparecer en el chat. Les recordamos que tenemos un boletín para difundir las culturas de China, Corea, Japón y Vietnam. Tenemos dos números, el dedicado a China y el dedicado a Corea. Em, entonces, ahora le cedo la palabra al moderador de esta sesión, que va a ser el licenciado Diego García, para que presente al conferencista del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Me presento, soy Diego García, estudiante de comunicación en la Universidad Autónoma de México. En esta quinta sesión de la segunda edición del Seminario de Español como Lengua Extranjera para estudiantes del este y sudeste de Asia, el doctor Jihak Lee dictará la conferencia titulada Las políticas lingüísticas, la enseñanza del español como segunda lengua extranjera en Corea. El doctor Jihak Lee es un destacado profesor e investigador en el campo de los estudios hispánicos y latinoamericanos, con una sólida trayectoria académica y administrativa en la Universidad de Corea, Korea University. Obtuvo su doctorado en lenguas romances por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, en 1997, tras completar una maestría en lingüística española en la misma institución. Su formación incluye una licenciatura en español por la Universidad de Corea. Desde el año 2002, ha formado parte del claustro docente del Departamento de Español de la Universidad de Corea, donde inició como profesor asistente. Ascendió a profesor asociado entre 2005 y 2009 y desde 2009 se desempeña como profesor titular. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos de liderazgo, entre ellos, director del Departamento de Español, director de la División de Lenguas Extranjeras y vicerrector de Asuntos Estudiantiles y director de la editorial universitaria. Su labor investigadora ha sido respaldada por numerosas subvenciones de instituciones coreanas, como la Korean Research Foundation y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, destacando proyectos sobre gestión de riesgos de empresas coreanas en América Latina, análisis sociolingüístico de comunidades hispanas y políticas culturales basadas en la ola coreana Hallyu. Además, ha liderado iniciativas de cooperación internacional, incluyendo proyectos de asistencia oficial para Bolivia y Ecuador en temas de género, violencia familiar y anticorrupción. Como parte de su compromiso con la difusión académica, ha sido editor del Korea Journal of Hispanic Studies y actualmente dirige el Instituto de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de la Universidad de Corea. También ocupa cargos relevantes en asociaciones profesionales, como vicepresidente de la Latin American Studies Association of Korea y vicepresidente ejecutivo de la Korea Association of Foreign Languages. Su trabajo refleja una constante interacción entre la academia, la gestión institucional y la vinculación con sectores públicos y privados, consolidándose como un referente de estudios hispánicos en Corea. Ha sido la presentación y pasamos a la conferencia del ponente. Gracias por presentarme. Y ahora, entonces, ¿me permiten empezar mi presentación? Ahora sí. La meta de mi ponencia es que en Corea,
ACTFA Guidelines de Estados Unidos compiten con CEFR de Europa. Y también en Corea, la educación de escuela secundaria se centra en el examen de ingreso para las universidades. Y también antes había algunos estudiantes que querían aprender español, que querían aprender otras lenguas extranjeras, además de inglés. Pero en la era de globalización, además, después del boom de inteligencia artificial, cada día más el inglés está siendo la lengua más importante, como el inglés, como la lengua franca. Entonces, muchos coreanos piensan que no es necesario aprender otras lenguas. Y es importante solo aprender español. Entonces, los números de maestros de español y también los números de estudiantes que quieren aprender español en la escuela Corea está bajando muy notablemente en últimos años. Sin embargo, en el nivel universitario todavía hay muchos estudiantes que quieren aprender español porque para nosotros es muy importante. Corea es un país muy pequeño, nuestra economía depende de la exportación y entonces también muchas empresas coreanas tienen sus plantas en México y en Brasil y también el mercado latinoamericano es un mercado muy importante para nosotros. Entonces, para conseguir trabajos en las grandes empresas coreanas como Samsung y Hyundai y también para trabajar en México o Colombia o en Perú o en Brasil también entonces hay estudiantes en la universidad que quieren aprender español. Sin embargo, entonces yo les voy a explicar cuáles son las políticas lingüísticas de Corea y cómo estas políticas lingüísticas afectan la enseñanza de español en el nivel secundario, en el nivel de escuela secundario, y también cuál es la situación de la enseñanza de español en el nivel universitario. También los asuntos lingüísticos que confrontamos en la clase de español en la universidad. Eso es será tema de mi ponencia. Ahora, ustedes ya conocerán qué es CEFR. CEFR es Common European Framework of Reference for Languages. And it's the product of the political will for the emerging supranational organization. ¿Por qué CEFR es tan importante? Porque es la unidad European Union, Unión Europea. Dentro de la Unión Europea hay muchos países y existen muchas lenguas y entonces, CEFR intended to provide a common basis for the elaboration of language syllabuses, curriculum guidelines, examinations, textbook, etc. across Europe. It defines the language used as an action-oriented viewing users and learners of a language primarily as a social agent. That is, member of society who have tasks to accomplish in a given set of circumstances in a specific environment and within a particular field of action. Instead of selecting one specific national language as lingua franca, the Council of Europe created a new European language domain where all countries agreed to accept plurilingualism and pluriculturalism. Entonces, dentro del marco de CEFR, el español tiene igual importancia que el inglés, el alemán, el francés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los frameworks CEFR emphasize the sense of identification with other European and the commitment to the language learning on a lifelong basis. The Council of Europe promotes the common European policies
for pluriculturalism and for language in the European Union. Pero el caso de Estados Unidos es muy diferente que el caso de la Unión Europea. En Estados Unidos, the Association of Language Testers in Europe, called ALTE, has associated its test with the CEFL 6-level scale. Usted ya sabe qué es DELE. DELE se basa en el concepto de CEFL. Según Elderson, the CEFL is genuinely European, the product of top-down political will for the emerging supranational organization called the European Union. But the American context is opposite. Although there are many immigrant communities with their own languages in the United States, none of these languages, including Spanish, has been able to take over the position of English as a prestigious language, especially in the education system. En Estados Unidos, a diferencia de la Unión Europea, las lenguas de los inmigrantes no tienen un valor social y todo el mundo que llega a Estados Unidos debe aprender español, inglés, y si no habla inglés, entonces habrá un problema social cuando ellos buscan trabajo o cuando ellos quieren estudiar en las universidades. Si no habla inglés, entonces confrontarán algunos conflictos. Entonces, aprender inglés y aprender inglés es súper importante en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, the language policy making depends on the language professional organizations such as the ACT-FED and ETS, and no need for the centralized transnational framework. English plays the unifying role in the United States, and existed the famous English-only movement. Si no habla español, entonces, perdón, si no habla inglés, entonces todos tienen que aprender inglés. Si no habla inglés, entonces no debe vivir dentro de Estados Unidos. Y the ACT-FL proficiency guidelines are designed to measure and to communicate foreign language proficiency. The ACT-FL guidelines broke away from the traditional evaluation of achievement in language learning based on the number of hours spent in the classroom and enabled the profession to access performance based on actual proficiency. De ahí salió la teoría Communicative Achieve Theory, la teoría de Communicative Achieve. Esta teoría salió al comienzo de los años 80 y creo que usted también conocerá bien a qué se refiere Communicative Achieve. Creo que la mayoría de ustedes también tiene experiencia de enseñar español. Y este concepto de Communicative Approach y ACT-FL Guidelines, eso es lo que aceptamos en la educación secundaria aquí en Corea. Entonces, the ACT-FL guidelines are designed to measure learners' functional language skills in a target language. They emphasize the importance of the creative language use instead of focusing on the knowledge of phonology and structural devices of the language. Whereas the ACT-FL proficiency guidelines are primarily aimed at college students, it has been adapted for high school students
by the Korean Institute for Curriculum and Evaluation in Korea, called KISS. Esta institución, KISS, es sumamente importante en el sistema educativo en Corea. Todas las escuelas de secundaria, todas las escuelas primarias deben seguir sus guidelines. Y todos los textos que se usan en la escuela primaria y en la escuela secundaria, también incluso en los preparatorios, hay que utilizar textos aprobados por KISS. También, esta institución KISS es tan importante porque esta institución KISS ha desempeñado un papel clave en la estandarización de la educación pública, garantizando la validez y confiabilidad del examen nacional de acceso a la universidad, College Scholastic Ability Test, llamado CSAT, en coreano Sunung. En Corea, este examen, Sunung, College Scholastic Ability Test, es tan importante. Es el examen más importante en Corea. Este examen afecta la vida de cada coreano. Porque en Corea, graduarse de cierta universidad es tan importante. En Corea se dice, tú puedes cambiar tu esposa, pero tú nunca puedes jamás el nombre de universidad donde te has graduado y este nombre marcado en tu frente nunca se puede borrar. Eso quiere decir, el nombre de la universidad donde se gradúa, este nombre sigue su vida, la vida de los coreanos, hasta su tumba. Por lo tanto, los coreanos son fanáticos y los padres son fanáticos, los niños son fanáticos, estudiando horas y horas. ¿Por qué? Porque ellos quieren entrar en las universidades con prestigio. Y muchos piensan que su vida depende de esto. Entonces, lo que yo quiero decir, en Corea, los exámenes de la escuela pública y escuela privada en el nivel secundario y todo su sistema educativo existe solo para una meta: hacer sus estudiantes preparar bien para este examen y los estudiantes de su escuela, más estudiantes de su escuela, puedan entrar en las universidades con prestigio. The ACT FAN guidelines are adopted in the English curriculum to measure students' achievement. In Korea, second foreign language educators, como los maestros de español, de chino, de alemán, de japonés, etcétera, etcétera, developed its guidelines based on these previously developed for English, based on ACTFA guidelines. KISS, este instituto, puts the importance on the communicative approach and communicative competencia comunicativa. Unlike the ACTFA and the KISS guidelines, the CFI guidelines put importance on the interaction between speakers in a given text. Hasta 2019, los estudiantes podían entregar TOEFL scores por parte de su early admission process, known as SUSHI en Corea, which allowed universities to access applicants based on various qualifications. Entonces también antes los estudiantes de preparatorio también preparaban y tomaban
examen de TOEFL preparado por un instituto estadounidense. Después te da una porción relacionada que se llama Chubbuck Scandal. Es una historia complicada, pero después de 2019, después de este escándalo político, ya no podemos, los estudiantes ya no pueden entregar sus TOEFL score. Eso es preguntas del examen de inglés. Y examen de inglés en Corea es sumamente importante para poder entrar en buenas universidades. Entonces, los puntos, las notas, 3 materias o 4 materias son sumamente importantes. La lengua coreana, el inglés, matemática y materias sobre ciencia social, en caso de los estudiantes que quieren estudiar humanidad o filología o ciencias sociales, o también una materia o 2 materias de ciencia, química, física, etcétera, etcétera, en caso de los estudiantes que quieren estudiar en la Facultad de Ciencia o Ingeniería. Todavía, was TOEFL and TOEIC still hold significant importance in Korea. Some universities still accept TOEFL scores under specific circumstances for the early admission. TOEIC is widely used in Korean job market and plays a key role in hiring decisions for many companies. Some universities in Korea require TOEFL or TOEIC scores for graduation or use them to assess student readiness for the global workplace. Under these circumstances, the CFR cannot be used as an effective guidance for English teaching in Korea. Mientras que Europa ha reconocido y promovido activamente su carácter multicultural y multilingüe, en Corea aún no se ha tomado plena conciencia de su diversidad lingüística y cultural. En años recientes, el inglés ha asumido nuevos roles en respuesta a la globalización y el desarrollo tecnológico. En este concepto, el KISS clasifica al inglés como lengua extranjera y agrupa al francés, alemán, ruso, español, chino, japonés, entre otras, a una categoría de segunda lengua extranjera. Entonces, en Corea, el coreano es L1, y el inglés es el L2, L2, y español, francés, alemán, estas otras lenguas extranjeras se clasifican como L3, L3, la segunda lengua extranjera. La enseñanza de estas segundas lenguas extranjeras ha disminuido drásticamente en la educación secundaria durante la última década. Además, muchas universidades, particularmente las de mayor prestigio, incluso mi universidad, no exigen una segunda lengua extranjera como requisito de admisión. Aunque yo soy profesor de español, yo no quiero que los estudiantes de escuela secundaria dedican su tiempo aprendiendo español, porque para mostrar su capacidad de estudiar en la universidad, nosotros pensamos que su capacidad de hablar inglés y su capacidad de su conocimiento con matemáticas, con su conocimiento con ciencias sociales o con ciencias naturales es más importante. Así pensamos. Sin embargo, en el ámbito universitario, el español ha ido ganando relevancia. Muchos estudiantes reconocen su utilidad y valor en el mercado laboral al momento de escoger su carrera. Ahora,
Entonces, también yo doy clases de español cada semestre a mis estudiantes. Este semestre yo doy una clase de sintaxis. Otro semestre también doy clases de fonética y fonología. También muchos estudiantes en mi universidad aprenden español de nivel básico, nivel intermedio, también nivel avanzado. También después de tomar las clases de nivel intermedio, nivel avanzado, ellos toman las clases de fonética y fonología, sintaxis o semántica, y para mejorar su capacidad de hablar español. Ahora, dando clases, enseñando a los estudiantes coreanos, en la clase de español, en la clase de L, los estudiantes coreanos siempre tienen cierta dificultad de pronunciar español, incluso yo, porque en caso de Corea no existe la fricativa B, eso no existe. En Corea, en caso de español, el fonema B tiene dos variantes. Una variante oclusiva, otra variante fricativa, pero esta variante fricativa no existe en la lengua coreana, por lo tanto, muchos coreanos pronuncian la B fricativa como B oclusiva, entonces es iba a bailar, pero muchos coreanos pronuncian como B de la lengua coreana, como una oclusiva muy fuerte, iba a bailar. Entonces, cuando se dice dame un beso, muchos coreanos se pronuncia como dame un peso. No se distingue claramente entre beso y peso, entre un bebé y un bebé. Iba a bailar. Se pronuncia con una B oclusiva, iba a bailar. También la variante, el fonema G tiene en español, tiene dos variantes, una variante oclusiva, otra variante fricativa, pero esta variante fricativa no existe en lengua coreana. Por lo tanto, en vez de pronunciar mago con la variante fricativa, pronuncia como con la variante oclusiva, mago, algo, mago, algo. Pero en caso de español se puede pronunciar G, en caso de algo, tanto con la variante fricativa como con la variante oclusiva se puede pronunciar algo o algo. Sin embargo, mago, es en este caso mago, es de la lengua próxima a la zona uvular, sin embargo, nunca se juntan. Eso quiere decir, solo existe variante fricativa en caso de español, pero en caso de coreano, se pronuncia esto con la variante oclusiva, mago, con mago. También otra cosa, T. En caso de T español es apicodental. Es apicodental, entonces cuando se pronuncia el ápice de la lengua toca los dientes. Entonces, T, típico. Cuando se dice té, una taza de té, se pronuncia con ápice dental y el ápice de la lengua se toca los dientes. Pero en caso de coreano, tanto inglés como coreano es una variante no apicodental, sino apicoalveolar, tanto inglés como en coreano. Entonces, los estudiantes coreanos cuando pronuncia taza de té, suele tocar no los dientes, sino la parte alveolar
la, la zona alveolar de la cavidad bucal. Entonces, no es como dame taza de té, sino taza de té, como tic-tac, tic-tac, tic-tac en inglés, como tic-tac, tic-tac en inglés, tic-tac, tic-tac en inglés. Por lo tanto, no como taza de té, como ustedes, sino taza de té. Y muchos coreanos no pronuncian bien el archifonema N, ya que suele dar pausa entre sílabas. Cuando no hay pausa, es un peso, es un peso. Se pronuncia con una M. No es un peso, sino un peso. No es énfasis, sino énfasis, énfasis. No es banco, sino un banco. No es inmediato, sino inmediato. No es inclusive, sino inclusive. Sin embargo, muchos coreanos piensan que N debe pronunciar como N. Entonces, en vez de pronunciar un peso, se pronuncia un peso. En vez de énfasis, se pronuncia énfasis. No entiende bien por qué cuando no hay pausa, cuando en el habla cotidiana, no en habla formal lenta, bueno, en caso del habla lenta y formal, cuando habla despacio, es un peso, es en plumas, cuando hay pausa. Pero cuando no hay pausa en el habla cotidiana, normal o habla rápida, es siempre en plumas, en plumas. Entonces no hay diferencia de pronunciación entre en plumas y en plumas. Eh, no hay diferencia de pronunciación entre en polvo y en polvo. Y muchos estudiantes coreanos no entienden esto, entonces les decimos que cuando pronuncia español hay que quitar esta pausa para que sea un continuo fluido para pronunciar español bien. Y también otros asuntos gramaticales. Los estudiantes coreanos no distinguen muy bien entre el uso del verbo ser y el verbo estar. Ellos saben muy bien que el verbo estar localiza la entidad en el espacio. Sin embargo, se puede decir tanto la clase es en el primer piso y la clase está en el primer piso. Pero en caso de clase es en el primer piso, en este caso la clase no se refiere a una entidad, sino se refiere a un evento. Entonces, la clase de español es en el primer piso. Cuando se dice la clase está en el primer piso, localiza la entidad. Entonces, la clase se refiere a los alumnos. Cuando se dice la clase está en el primer piso, los alumnos están en el primer piso. ¿Y Disculpe, dónde es el profesor, examen? no se Sí, puede ver su pantalla. ¿no? No, se perdió. Ah, ¿ve? Ahora sí, ¿no? Mm, No, todavía no se puede observar. Ya se puede ver. Ahora sí. Sí, sin problema. Puede continuar.
También en caso de español, el español es lengua con ritmo silábico. Entonces, ellos fueron contigo, ellos fueron allí, ellos fueron contigo, tiene 10 de sílabas. Y ellos fueron allí, tiene 6 sílabas. El español, ya que es lengua con ritmo silábico, cada sílaba se pronuncia más o menos con misma duración. Entonces, el número total de sílabas se decide el ritmo de cada oración, pero al contrario, el inglés es una lengua con ritmo acentual. I won't go with you. Tiene 4 sílabas acentuadas, 4 sílabas tónicas. He wants to be a doctor. También esta oración tiene 4 sílabas tónicas, pero en inglés sí, el ritmo de oración no decide, no depende del número total de sílabas, sino el número total de sílabas tónicas. Los estudiantes coreanos aprenden primero inglés, luego aprenden español. Por lo tanto, cuando ellos aprenden español, siempre ocurre la interferencia del inglés. Debería pronunciar, yo no lo hablo, pero los estudiantes aprenden coreano, aprenden inglés primero, entonces go slow. No es no. Debería ser no es no, pero se pronuncia como no es no. Yo no lo hablo. Debería ser yo no lo hablo. Hablo. No lo es, pero se dice no es no. Y también es hielo, es hierba. No hay diferencia de pronunciación hierba y hierba. Es hueso y huerta, pero muchos coreanos piensan que hielo y es semivocal o una vocal entera y. Entonces, en vez de pronunciar como hielo, se pronuncia como hielo. En vez de pronunciar como hierba, se pronuncia como hierba. En vez de pronunciar como hueso, se pronuncia como hueso. En vez de huerta, se pronuncia como huerta. Y también suele tener problema con el diptongo LES, LES. Los leyes, es los leyes. Y LES, LES. También no entiende bien por qué ocurre el encadenamiento cuando se pronuncia español. En caso de esto, en estos años es algo difícil ir. También en el habla rápida, vocal cerrada se convierte en el vocal abierta. Por lo tanto, estos años se convierte como, en estos años es algo difícil ir. En estos años, en estos años se algo difícil ir, algo así. Entonces, en muchos casos, vocal cerrada se convierte en vocal abierta. En estos años es algo difícil ir, por lo tanto, muchos coreanos no suelen, siempre ellos quieren dar una pausa pronunciando español, no solo porque ellos no hablan español bien, también porque en caso de coreano, cada cada sílaba, hay que pronunciar cada sílaba muy claramente. También hay que dar pausa entre palabras. Por lo tanto, por la influencia de coreano, los estudiantes suelen pronunciar muy claramente cada sílaba. También no suelen dar pausa entre palabras. Entonces, en estos años es algo difícil ir. Así se pronuncia. En coreano, por ejemplo, cuando yo pronuncio 담배를 피우시겠습니다. Así yo pronuncio cada sílaba muy claramente, pero en este tipo de encadenamiento casi no ocurre en coreano. También ajustes vocálicos, su amigo. Los estudiantes siempre, los coreanos suelen dar pausas, su amigo. También en coreano, 너의 친구, 너의 친구, 너의 친구. Se pronuncia cada sílaba.
muy claramente en Corea. Y esto afecta la pronunciación de español, entonces debería pronunciar como amigo, su amigo. Bucal se convierte en diptongo. No hay diferencia de pronunciación entre suave y suave. Y o es así, o es así, o es así. Su historia, su historia. Entonces, bucal se convierte en semibucal y ocurre reducción del número total de sílabas. 4 sílabas en el habla lenta se convierte en 3 sílabas en el habla rápida. Y mi casa es aquí, mi casa está aquí. Muchos coreanos no entienden por qué se dice mi casa es aquí. ¿Ellos entienden bien? Sí, debería ser mi casa está aquí. Pero el verbo ser nunca debe aparecer en esta oración, mi casa es aquí. Y muchos piensan que este tipo de oración es gramaticalmente incorrecta. Porque ellos aprenden que solo el verbo estar localiza la entidad en el espacio. También no entienden bien cuál es la diferencia entre el camino fue bloqueado y camino estuvo bloqueado por los soldados y la manzana es verde, manzana está verde. Y también cuál es la diferencia entre los verbos ser y estar y haber. Ellos entienden bien. El verbo haber localiza una entidad indefinida en el espacio, mientras que el verbo estar localiza la entidad definida en el espacio. Entonces, no puede decir un gato está, sino hay un gato y el gato está en la calle. Sin embargo, cuando aparece la oración como esto, hay la sopa que sobró anoche. No entienden bien por qué aquí aparece un determinante, por qué aquí aparece un artículo definido. También hay diferencia entre conocí a mi esposa en una fiesta, conocí bien a Daniel. Aquí, el verbo conocer se conjuga en pretérito. Asociando con el pretérito, el verbo de estado se convierte en el verbo de acción. Entonces, conocí a mi esposa en una fiesta. En inglés es como I met my wife. Eso se significa to meet. I met my wife. Aquí conoce bien Daniel. ¿Cómo conocía bien a Daniel? Esperaba su reacción. I knew. Por tanto, el verbo de estado se puede convertir en el verbo de acción asociando con el pretérito. En caso de español, esta diferencia aspectual se expresa a través de, de la conjugación verbal, pero tanto inglés como el coreano, esta diferencia expresa a través de la diferencia léxica. Y muchos en coreano no entienden bien esta parte, entonces ellos aprenden comparando con español. Esta diferencia aspectual se expresa en coreano a través de la diferencia léxica, no diferencia este, gramatical. ¿Por qué? No existe en Corea la diferencia entre el pretérito y el pasado y el imperfecto de indicativo. Solo existe un tipo de pasado. Súper noticia por tele, no sabía que el niño también el verbo saber, el verbo de estado, pero se convierte el verbo estado en un verbo de acción. Entonces, cuando se dice súper noticia por tele, eso significa I found out. I found out the news. To find out. Pero no sabía que I didn't know sigue siendo el verbo de estado. Quise llamarte anoche. Eso quiere decir I tried to call you. En realidad el hablante escogió el teléfono, pero
porque la línea estaba ocupada, no pude comunicar contigo. Quise llamarte anoche. I tried, I called you, I tried to call you, pero the line was busy, pero la línea estaba ocupada, pero aquí quería llamarte. Sigue siendo el verbo de estado, no ocurre ningún tipo de acción, quería llamarte. I wanted to call you, quería llamarte anoche, pero se me olvidó. También los estudiantes coreanos entienden bien porque en este caso he tenido una terrible pesadilla. He soñado que me despertaba y tenía una pesadilla anoche. En vez de decir me desperté, en vez de decir en mi pesadilla, un ladrón me robó $1 millón, pero cuando hablamos del sueño se dice por su carácter indefinido, un ladrón me robaba $1 millón. No entienden bien por qué aquí, en vez de usar el pretérito, si no se usa el imperfecto de indicativo, también el periodismo. En el reportaje de periódico, los periodistas también pueden usar el imperfecto de indicativo para hablar, para describir sobre las cosas menos importantes. El difunto estuvo casado con Daniela del Carmen Pérez. El difunto estaba casado con Daniel del Carmen Pérez. Aquí el verbo estuvo. Asociando con el pretérito, indica una acción acabada. Antes de su muerte. Aquí, asociando con con el imperfecto indicativo, indica una acción, un aspecto imperfectivo, progresivo. Entonces, el difunto estaba casado hasta el momento de su muerte. También los estudiantes coreanos, sí, entienden bien con el verbo insistir. Cuando el verbo de la cláusula principal expresa voluntad, debe usar el subjuntivo en la cláusula subordinada. También cuando el verbo expresa duda, los verbos de cláusula principal expresa duda, sí, debe usar el subjuntivo en la cláusula subordinada. Pero en caso como se ve aquí, Luis insiste que juegan. Luis insiste que juegan. Aquí puede aparecer tanto el subjuntivo como el indicativo. Luis insiste que juegan. Cuando el verbo no expresa futuridad, Luis insiste que juegan al tenis todos los fines de semana. Luis insiste que ellos, él me dice que ellos juegan al tenis, aunque tú no me crees, ellos juegan al tenis todos los fines de semana. O Luis insiste que jueguen al tenis este fin de semana. Yo no quiero jugar al tenis, sin embargo, Luis me insiste que juguemos al tenis este fin de semana. Niega su hijo, niega que su hijo sea comunista. Los estudiantes coreanos entienden esta frase sí, perfectamente. Claro, el verbo de la cláusula principal expresa la duda. Cuando expresa la duda, el significado léxico expresa duda. Entonces, en caso de la cláusula subordinada, hay que usar el subjuntivo. Entiende bien esta parte, sin embargo, no entiende bien porque también se puede decir niega que su hijo es comunista. También ellos aprenden que cuando aparece en caso de cláusula aditiva, el uso del subjuntivo se asocia con el uso del artículo definido, pero también aquí puede utilizar el artículo indefinido y también
no entienden muy bien cuál es la diferencia entre debía, debe, debía, debería, debiera hacerlo. Quizás viene y quizás venga mañana. Ay, y también, pero en caso de estos asuntos gramaticales, con explicaciones detalladas, al fin los estudiantes coreanos llegan a entender estas partes. Sin embargo, además de la diferencia entre pretérito, el imperfecto de indicativo, entre el indicativo y el subjuntivo, la parte gramatical que los estudiantes coreanos piensan que el uso de se, ellos piensan que es la parte más difícil porque ellos no entienden bien cuando se usa pronombre, cuando es se aparece como agente impersonal o aparece como pronombre reflectivo. Aquí se venden coches usados, aquí se visten los actores. Se puede decir tanto, aquí se venden coches usados, aquí se venden coches usados. Entonces, me preguntan, especialmente cuando ellos tienen experiencia de estudiar en México o en Chile o en Colombia, en Perú como estudiante intercambio, muchos estudiantes míos estudian un año fuera de Corea, en México o en Argentina, en Chile, o en Colombia, en Perú o en España. Luego, después de regresar, cuando ellos toman mi clase, me preguntan, profesor, yo estudié en Colombia, pero se dice también, se venden coches usados o también se vende coches usados, se alquilan apartamentos o se alquila apartamentos. Así aparece en el periódico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquí se venden coches usados o cuando aquí se vende coches usados? Porque aquí no ocurre concordancia y en este caso coches usados cuando no ocurre concordancia entre el verbo y el paciente coche usado. Este paciente es sujeto o objeto directo. Y se descubre la América. Aquí la América es sujeto o objeto directo. Claro, la América es paciente. C es agente impersonal. Agente impersonal C desempeña la acción de descubrir. La América es la entidad que recibe este efecto. Sin embargo, en caso de español, no es muy claro si la América es sujeto del verbo o el objeto directo del verbo. Claro, hay gran disputa entre los lingüistas, todavía no sabemos quién es correcto. La América en este caso será sujeto objeto directo. Yo digo a mis estudiantes, sí, claro que sí, hay gran disputa y no sabemos muy claramente si la América es sujeto objeto directo. También me pregunta, profesor, ¿cuándo se dice Alfredo se cortó el pelo? En este caso, Alfredo se cortó el pelo cuando se dice en la peluquería. Los peluqueros cortan el pelo de Alfredo. Alfredo no puede cortar el pelo a sí mismo. Los, son los peluqueros, es el peluquero que corta el pelo de Alfredo. En este caso, entonces, ¿por qué se puede ser el pronombre reflectivo ya que se no se refiere a la persona misma, Alfredo? Fausto se perdió en el monte. Fausto no puede perder a sí mismo en el monte. Entonces, se será agente impersonal o pronombre reflectivo. Y muchos estudiantes coreanos aprenden, primero coloca objeto indirecto, luego coloca objeto directo. No te me mueras. En este caso, no te me mueras, no te mueras. Es pronombre reflectivo objeto directo, me es objeto indirecto. No entienden bien por qué, profesor. Nosotros aprendemos. Primero se coloca objeto indirecto, luego coloca el objeto directo. Pero aquí se dice no te me mueras. Y aquí se nos casó el nieto mayor con una estudiante universitaria. Entonces,
también me pregunta si es agente impersonal o si es pronombre reflectivo, objeto directo, y no si es objeto indirecto. Si es objeto directo, ¿por qué coloca objeto directo enfrente del objeto indirecto? También ellos confunden con el uso del objeto indirecto. Porque cuando se dice espero que alguien me compre esto. En caso de español, sí. Existe cierta ambigüedad con el uso del objeto indirecto. Disculpa, no es la ambigüedad del objeto indirecto. Es mi error. No es objeto directo, objeto indirecto. Existe ambigüedad en el caso del uso del objeto indirecto. Espero que alguien me compre esto. Me es objeto indirecto. Compre esto, esto, objeto directo, paciente. Entonces, aquí existe cierta ambigüedad. Espero que alguien compre esto para mí y me lo da. O no puedo salir, hoy estoy enfermo, no puedo salir a la calle. Entonces, alguien compre esto por mí. O compra esto y me lo regala a mí. A mí. O yo soy vendedor de esto. Yo soy vendedor de una muñeca. Cómpramela, cómpramela. Entonces, compre esto a mí. Yo soy vendedor. Entonces, ¿a qué se refiere? Nos vendieron la casa por poco dinero. Ellos vendieron la casa. Nosotros, el objeto indirecto, recibe el beneficio físico o el detrimento físico por esta acción que ocurre entre el sujeto, el agente y el paciente, objeto directo. Ellos vendieron la casa por poco dinero. Ellos vendieron nuestra casa y nos ha entregado este dinero. Ellos vendieron la casa por poco dinero para nosotros. Me comieron todo el pastel. También los estudiantes se confunden. Cuando se dice me comieron todo el pastel, ellos comieron todo el pastel y no me han quedado nada. O yo he preparado el pastel, entonces comieron todo el pastel que yo he preparado. Cuando se dice les abrieron el portal y la puerta trasera, eso significa en inglés, por ejemplo, they opened us o they opened the door for us. Unos ladrones abrieron el portal y la puerta trasera o se nos perdió la llave. Entonces, no podemos entrar en nuestra casa. Por lo tanto, llamo a alguien y una llavera, un llavero nos abrió el portal y la puerta trasera. Por ese caso, también aquí al perito de mi abuelo se refiere lo. Y muchos estudiantes coreanos tienen dificultad de identificar el sujeto. Aquí un tejón es sujeto. También la frase como esto, acaba de irse el profesor que quiere ver a ese estudiante. Muchos estudiantes se confunden. ¿Ese estudiante es sujeto o el profesor es sujeto? ¿Quién quiere ver a quién? ¿El profesor quiere ver a ese estudiante o ese estudiante quiere ver al profesor? También el árbol apoya a la pared. Aquí se coloca la A acusativa. También muchos estudiantes coreanos me preguntan, profesor, ¿por qué? Porque hemos aprendido que debe colocar la acusativa enfrente de una entidad animada. Sin embargo, la pared no es una entidad animada. Sin embargo, ¿por qué se coloca A? Claro, claro. Aquí cuando existe dos
entidades inanimadas para distinguir cuál es el sujeto, cuál es el agente, cuál es paciente. Hay que colocar una A acusativa. Pero muchos coreanos, después de estudiar español en la clase de nivel básico o en el nivel intermediario, siempre, o especialmente después de estudiar español fuera de Corea, como un año, como, como estudiante de intercambio, después de tener el cierto conocimiento con español, ellos tienen más preguntas. Entonces, esos son asuntos que enseñamos a los estudiantes en la clase de español de nivel avanzado. Creo que ya son 16 y eso es todo para mi ponencia. Si usted tiene algunos comentarios, algunas preguntas. Yo, profesor, Sí. ¿cuál es el nivel más difícil que experimentan los alumnos de Corea? ¿Cuál es el nivel más difícil? Ujú. Ah, ellos, muchos de ellos quieren, no muchos, algunos de ellos quieren pasar del examen de DELE de nivel C o nivel C1, no alcanza hasta C2, alcanza C1 más o menos. Pero tomar el examen de DELE no es obligatorio en mi universidad, entonces, no muchos, muy pocos estudiantes toman este examen de DELE. Lo siento, les miento, les mentí. Antes sí, había algunos estudiantes que tomaban DELE, ahora casi los estudiantes no toman DELE, no, porque nosotros no es su requisito para graduarse. También las empresas coreanas no requieren. Ellos les piden que muestre su capacidad de hablar inglés y entregar test result of TOEFL, pero no, they don't require to test their TOEFL scores. They only require TOEFL scores, but they never require their scores. So, estudiantes ya no toman exámenes de él. Sin embargo, más o menos, el nivel más difícil, hay algunas clases que está diseñado para que ellos puedan preparar bien el nivel C1. Entonces, eh, en caso de él, nivel C1 es nivel más difícil en la clase de español de mi universidad. Muy bien, gracias. Si alguien gusta realizar una pregunta, espero ver sus manos levantadas para darle la palabra. Si no, le voy a estar leyendo palabras que han escrito en los comentarios. Preguntas que han escrito en los comentarios. Mm, si no veo manitos levantadas, entonces pregunta el profesor Horacio Molano. ¿Tienen los jóvenes coreanos otra motivación para aprender español además del propósito laboral? Es curioso que en México se estudia el coreano por una motivación cultural, para comprender las canciones del K-pop o las series de TV. ¿Qué aspectos culturales atraen a los coreanos a aprender español? Bueno, también hay muchos coreanos que quieren aprender español, porque ellos, principalmente, es España, es el destino turístico. También ahora es México y Perú. También está siendo el destino turístico, entonces muchos coreanos quieren aprender español porque ellos quieren conocer el mundo hispánico, incluso España y México y Perú. Y también yo conozco a algunos coreanos, ellos no han estudiado español en su momento universitario, pero después de graduarse, ellos entraron en ciertas universidades donde no les requiere la capacidad de hablar español. Luego, sus 30, decidió
descansar un rato, entonces se jubila y decide aprender español por 6 meses o por un año, porque ellos quieren viajar por América Latina por un año o por 6 meses. Entonces aprende español solo para viajar el mundo, conocer el mundo hispánico. Y ya, por 6 meses, por un año, conoce México bien, conoce Perú bien, y les fascina la cultura mexicana, les fascinan los mexicanos, y después de terminar su viaje, regresa a Corea y consigue trabajo, algo relacionado con México o algo relacionado con Perú. También yo conozco a algunos coreanos, ahora trabajan en las empresas de cosmética, porque ahora se venden bien los cosméticos coreanos en el mercado latinoamericano, incluso el mercado peruano, incluso el mercado chileno, etcétera, etcétera. Entonces, antes ellos no hablan español, pero después simplemente quería conocer el mundo hispánico, después y empieza a aprender español, luego viaja al mundo hispánico, luego regresa a Corea y consigue trabajo relacionado con el mundo hispánico. Sí, hay gran interés y les fascina ahora la cultura mexicana también. Y cada día más habrá más turistas coreanos en México. Muy bien. Pregunta la participante Durga, ¿cuántas conjugaciones verbales tiene el coreano? ¿Y cuál es el verbo más complicado del coreano que a los hispanohablantes les Mm, cuesta conjugar? Es que la complejidad del sistema verbal de Corea no se basa ni en el tiempo ni en el modo. Es que aún el tiempo presente se conjuga en varios niveles, porque hay diferencia de habla entre amigos, hay diferencia de habla entre profesor y el estudiante. Entonces, creo que el coreano es una de las lenguas más complicadas para aprender. No por la conjugación verbal. Creo que conjugación verbal, lo que yo pienso es muy simple. La conjugación verbal de español es más difícil porque se conjuga dependiendo de la persona. Hay diferentes, primera persona, segunda persona, tercera persona, singular y plural. Los estudiantes tienen que memorizar esta diferencia, conjugación verbal. Este tipo de conjugación verbal no existe en Corea, en coreano. Sin embargo, sí existe. La diferencia de la forma verbal, dependiendo con quién habla. Corea es una sociedad donde existe cierta jerarquía basada en la edad. Entonces su edad es muy importante. También su posición social es sumamente importante. Entonces, dependiendo de su estado social, dependiendo de su edad, entonces yo soy profesor, yo tengo unos 50 años. Entonces, ustedes nunca me puede tutear, pero en caso de español solo existe diferencia entre tú y usted. Sin embargo, en coreano hay que cambiar forma verbal, también hay que cambiar preposición, hay que cambiar ciertos sustantivos. Usted simplemente dice cena, la cena, pero en Corea existen varias palabras a qué se refiere la cena. Entonces, no solo podemos hablar la conjugación verbal. La conjugación verbal en coreano no es tan complicado. Sin embargo, por esta diferencia de edad y jerarquía social, creo que aprender coreano será más difícil para ustedes. Muy bien. Pregunta Eli Young. Yo pienso, no, disculpa, pregunta Mónica Miranda.
Sintácticamente, ¿cuál es la mayor diferencia entre el coreano y el español? Sintácticamente, bueno, se coloca en caso de español sujeto, verbo, objeto directo. Bueno, en caso de español, a diferencia de inglés, también se puede colocar el verbo y el sujeto. O también se puede colocar objeto directo y verbo, en caso de español. Sin embargo, en coreano, igual que japonés, hay que colocar primero el sujeto, luego objeto indirecto, objeto directo, luego el verbo. Siempre hay que colocar el verbo al final de la oración. Eso es gran diferencia. Muy bien. Siempre tiene que colocar el sujeto al comienzo de la oración, hay que colocar el verbo al final de la oración. Ok, sí. Pregunta la profesora Rosa Esther Delgadillo. Gracias por esta ilustrativa conferencia. Y una pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios o actividades les proponen a los estudiantes para remediar los problemas lingüísticos presentados? Pero siempre digo a mis estudiantes, practice makes everything perfect. Siempre lo que bueno. También hay muchos estudiantes hispanoamericanos y españoles en el campus de mi universidad. También hay estudiantes de UNAM, hay estudiantes de Universidad Católica de Chile, hay estudiantes de Universidad de Lima, hay también estudiantes de la Complutense, etcétera, etcétera. Y siempre también entran las clases, toman las clases de español y siempre ocurre interacción. Bueno, estos hispánicos, españoles y los mexicanos, los chilenos, estudiantes chilenos, etcétera, ellos no toman clases de español de nivel básico o nivel intermedio. Sin embargo, ellos toman clases de español de nivel avanzado, una clase de español, no una clase de español, sino una clase de sintáctica, una clase de semántica y una clase de fonética y fonología españolas, porque ellos siendo hablan de nativa, también ellos, tampoco ellos conocen bien el sistema gramatical de español, tampoco conocen bien el sistema fonológico de español también, entonces también ellos quieren sacar buenas notas y también ellos quieren tomar estas clases para aprender, para conocer este sistema gramatical del español. Entonces, siempre hay estudiantes de habla nativo en la clase y siempre ocurre interacción entre los estudiantes coreanos y los estudiantes intercambios y a través de esto también los estudiantes coreanos hacen mucha práctica con ellos, también los estudiantes nativos pueden aprender el sistema gramatical de su propia lengua. También entregamos muchos ejercicios y ellos siempre después de aprender hacen muchos ejercicios basado en la situación real, real situation, real world situation y así mejoran su capacidad de hablar español. Muy bien. Pregunta El Young. Yo pienso que en efecto las gramáticas más complicadas para los coreanos definitivamente es el subjuntivo, la identificación de objeto directo e indirecto y el uso de los pretéritos, además de que hay Ajá, gramáticas que cambian con respecto a la región de Latinoamérica. Y con ajá. respecto a esto, mi pregunta es, ¿hay alguna región en la que los coreanos prefieran estudiar el español debido a una facilidad en cuanto a la comprensión auditiva? ¿Hay algún acento que prefieran más? Hay un acento. No sé, pero según mi experiencia, el español bogotano, los estudiantes coreanos sienten más cómodos con el acento del español de tierras altas, incluso el español de Ciudad de México. Ya saben que hay diferencia entre el español de tierras altas y el español de tierras bajas. Claro, los estudiantes prefieren aprender el español de tierras altas y ellos prefieren estudiar en la Ciudad de México o Bogotá porque ellos piensan que
el español hablado en estas ciudades. Ellos siempre, usted habla el español más claro que la gente, que los argentinos o los chilenos. Muy bien. O, o también Pregunta. no los alumnos, sino muchas alumnas. También, en vez de ir a estudiar a la América Latina, ellos prefieren ir a España porque España es parte de Europa también. Entonces, hay dos grupos. Unos grupos, también muchos hombres, quieren conocer, estudiar, aprender español en México. ¿Por qué? En México hay muchas plantas de empresas coreanas y ellos piensan buscar trabajos en estas empresas. Entonces ellos piensan que tenemos que aprender español mexicano. Otros, en caso de también muchas alumnas, prefieren ir a España porque sus padres se preocupan que América Latina es un lugar peligroso, etcétera, etcétera. Entonces ellos prefieren que sus hijas estudien en España en vez de América Latina, o también ellos simplemente quieren conocer, quieren viajar por Europa también. Muy bien. Pregunta Rosendo Rodríguez. ¿Qué carreras incluyen en su malla curricular el uso del español? ¿Cómo validan ese conocimiento de español a nivel institucional? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí bien su pregunta. Pregunta Rosendo Rodríguez. ¿Qué carreras incluyen en su malla curricular el uso del español? ¿Cómo validan el conocimiento de español a nivel institucional? Ah, ¿qué carrera? Ujú. Bueno, pues yo conozco bien el caso de otras universidades. No es fácil entrar en mi universidad. En Corea existen tres universidades con prestigio. Universidad Nacional de Seúl, Seoul National University, Korea University, mi universidad, y Yonsei Universidad. En Corea se llama Universidad de Sky, como Sky, el cielo, porque letra S representa Seoul National University, letra K representa mi universidad, letra Y representa Yonsei Universidad. Es como Sky University, se llama así. Y todos los estudiantes coreanos quieren entrar en una de estas tres universidades, Sky Universities, y no es fácil. No creo que mi hijo pueda entrar en mi universidad. Qué lástima, ¿no? Sin embargo, eso quiere decir, la meta de la educación de mi universidad es no educar a ciudadanos común y corriente, sino la meta de mi universidad es educar a los élites. Nosotros queremos que ellos sean élites en la sociedad coreana. Y muchos de ellos llegan a ser políticos, empresarios, diplomáticos, también jueces, médicos y también profesores. O también llegan a ser ejecutivos de las grandes empresas. Eso quiere decir que qué tipo de carrera se asocia a su español. Ah, para ser sincero, después de graduarse de mi universidad, muchos ya no hablan español. En caso de los pocos estudiantes que llegan a ser diplomáticos o que llegan a conseguir trabajos en las empresas globales, aún ellos entran en las empresas globales. Antes de empezar a trabajar en México, no habla español. Entonces, mis estudiantes, primero, consigue trabajo en Samsung, consigue trabajo en Hyundai, luego trabaja en Hyundai o Samsung en Seúl por 5 o 10 años. Ellos se olvidan el español. Luego, después de pasar 5 años, 7 años, 8 años, Hyundai o Samsung, etcétera, estas empresas coreanas los envían a México.
desde ese momento, ellos aprenden español otra vez, pero ya que ya han aprendido español, su memoria, ellos pueden aprender español más fácilmente que otros coreanos. Y también muchos llegan a ser periodistas. Cuando llegan a ser periodistas, ya no habla español. Y otra cosa, también muchos estudiantes míos ha- han decidido entrar en el departamento de español no porque ellos quieren, les gusta aprender español, sino porque simplemente ellos querían conseguir el título de la Universidad de Corea. Entonces, dependiendo de sus puntos, dependiendo de their scholastic test scores, dependiendo de estas notas del examen de inglés, ellos deciden el departamento donde ellos pueden entrar. Entonces, también es una parte oscura de nuestro sistema educativo, porque algunos, o quizás muchos, yo espero que sean pocos, pero en realidad creo que son muchos. Muchos han entrado en mi departamento no para aprender español, sino porque ellos quieren estudiar en la Universidad de Corea. Ah, su capacidad de hablar español no se asocia mucho en realidad con su carrera en la sociedad coreana. Muy bien. Por falta de tiempo, vamos a responder o realizar una pregunta más. Pregunta Patricia Chávez. ¿Existen convenios para mexicanos para realizar prácticas profesionales de español como lengua extranjera en su universidad? Sí, sí, claro, claro. Tenemos convenio con la UNAM y tenemos convenio con algunas universidades de México, creo. Muy bien. Y última pregunta. Pregunta Marco Antonio Soto López. Al respecto sobre la jerarquía y la cortesía, ¿hay influencias del español al coreano? Sí, creo que sí. No sé si ustedes han notado en su clase, si usted dan clases, ustedes, no sé si ustedes enseñan español o no en CP, pero creo que en caso de los estudiantes coreanos, más que chinos y japoneses, ellos quizás suelen solo utilizar tú, usted, dirigiendo a ustedes, porque ellos no se sienten cómodos tutear con sus profesores, tutear con la gente mayor. Ok, esas fueron todas las preguntas por responder. Le Ujú. agradecemos muchísimo al doctor Jihak Lee por esta participación, por compartirnos un poco de su conocimiento, de sus perspectivas. Y antes de terminar, les queremos invitar a la sexta sesión del Seminario de Español como Lengua Extranjera para estudiantes del este y sudeste de Asia, en la que el doctor Pablo Deza Blanco, profesor asociado de la Universidad Nacional de Taiwán y presidente de la AEP, Asociación Europea de Profesores de Español, dictará la conferencia titulada La enseñanza de partículas discursivas a sinohablantes en contextos no inmersivos. La cita es el día miércoles 30 de julio de 12 a 1:30 hora de la Ciudad de México. Le repito, el 30 de julio en un horario de 12 a 1:30 hora de la Ciudad de México. Aparten el día y la hora, por favor. Igualmente les realizo unos agradecimientos finales al apoyo técnico de Marimel Carmona, jefa del Departamento de Tecnología Educativa, y a Carlos Monter Sánchez, a Pablo Nágano, jefe de Comunicación y Vinculación del CEPE, por su ayuda con la difusión de las sesiones del CEA en las redes sociales del centro, y a Sacil Sobrevilla, coordinadora de español, al maestro Luis Miguel Samperio, secretario académico, al maestro Jorge Jiménez Rentería, secretario general, y a la licenciada Ana Elsa Pérez, directora del CEPE, por su invaluable apoyo para la realización del seminario. Muchas gracias, profesor Jihak. Muchas gracias a ustedes.
Soy Diego García, muchas gracias por asistir. Damos finalizada este seminario. Gracias a todos.